El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús la muchedumbre, se apiadó de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús le replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se acomodara sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo en este día, iniciando una nueva semana, un nuevo mes, dándole gracias a Dios por el mes que pasó y poniendo en manos del Señor este nuevo mes que el Señor nos concede. Iniciamos la semana leyendo una vez más, o continuando mejor, con la lectura del libro del profeta Jeremías que hemos venido leyendo en los últimos días. Y una vez más se nos muestra esa misión profética de Jeremías. El pueblo había sido deportado. Estaban viviendo tiempos difíciles y aparecían profetas que anunciaban cosas que Jeremías no compartía del todo, porque llenaban al pueblo de ilusiones, diciéndole que pronto van a salir de esa situación que están viviendo, que pronto van a regresar a su pueblo, a su país, y por supuesto a volver a reconstruir el templo y a reiniciar una vez más con el culto a Dios en aquel templo de Jerusalén. Jeremías llama la atención al pueblo para que no se deje engañar, no se crea malas ilusiones, falsas expectativas, y que de pronto todavía el Señor no tiene planeado sacarlos de Egipto. Los sistemas políticos de la época, opresores, pues no dejaban al pueblo salir todavía, regresar a su país. Una vez más vemos la misión de los profetas, llamados siempre a orientar al pueblo, a conducir al pueblo, a iluminar al pueblo, a acompañarlo en los momentos difíciles, como este que está viviendo el pueblo de Israel en su deportación a Babilonia. Pidámosle a Dios por los profetas de hoy. También hay hoy hombres y mujeres que guían al pueblo, que defienden la tierra, que defienden los derechos, que se preocupan por los demás. Nuestra oración por los profetas de hoy, para que sigan iluminando, guiando al pueblo en los diferentes lugares y contextos donde se encuentren. Continuamos hoy leyendo el Evangelio de Mateo, que estamos leyendo durante los días de semana. Estamos ya en el capítulo 14 de este Evangelio. Y quiero resaltar algunos elementos de este texto. Empieza diciendo el texto que Jesús subió a orar.
Jesús, antes de cualquier situación o después de estar con el pueblo, acompañando al pueblo, orientando al pueblo, gastaba tiempos para orar y se marchó. Pero dice el texto que la gente adivinó para dónde iba Jesús y se le adelantaron. Y al llegar Jesús encontró que había mucha gente. Y si el propósito era orar y descansar, pues no pudo, porque, como el mismo texto lo dice, sintió compasión de aquella gente, sintió dolor por aquella gente que andaban solos buscándolo a Él, que querían escucharlo. Y dice además el texto que curó a los enfermos que había, a los que le llevaban. Fue tanta la compasión de Jesús por aquel pueblo que les pidió a sus discípulos que le dieran de comer. Los discípulos, por supuesto, se preocuparon porque en aquel lugar no había dónde comprar alimento para tanta gente. Y al final se realiza el milagro de la generosidad, el milagro del compartir. Aquí hay 5 panes y 2 peces, y seguramente que muchos más compartieron y alcanzó para todos. Qué bonita enseñanza la del texto y qué desafío para el mundo de hoy, cuando hay tantos pueblos que mueren de hambre, mientras otros se llenan de riquezas, de poder. ¿Cuántos países ricos tienen de sobra y cuántos mueren de hambre? No más en nuestros países, aquí en Colombia, por ejemplo, tanta gente pobre que no tiene un pedazo de pan, que se acuesta con el estómago vacío. Qué bueno que ese milagro del compartir se realizara hoy. Y ese imperativo de Jesús a los apóstoles es también para nosotros. Denles ustedes de comer. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados todos, a compartir el pan con el hermano. Si todos compartiéramos, pasaría como en la parábola, sobraría. No solamente habría para todos, no solamente todos comeríamos suficiente, sino que sobraría aún más. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a responder a esa invitación, que es casi que un mandato. Denles ustedes de comer. Que de verdad sintamos compasión y solidaridad por el hermano que no tiene que comer. Que al igual que Jesús, sintamos compasión, sintamos dolor por el hermano, por el otro, por aquel que muere de hambre, aún a la vuelta de la esquina de nuestras propias casas. Que el Señor nos ayude a ser más generosos y a compartir el pan con el hermano.